A un amigo de la casa. Ahí está. Bueno, como les decía, la clase de hoy, un amigo de la casa, también compañero de cursada de todas ustedes. Y bueno, ahora les voy a contar quién es Oscar Amaya, el profesor Oscar Amaya, quien va a dar la clase de hoy. Oscar es maestrando y psicopedagogo especializado en el área clínica psicopedagógica. Es supervisor clínico y didáctico en diagnósticos y tratamientos de niños, niñas y adolescentes. Es supervisor nuestro también. Profesor de grado y posgrado, investigador y capacitador docente en las áreas de didáctica de los procesos de lectura y escritura en ámbitos académicos y subjetividades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en ámbitos escolares y clínicos. Es docente invitado en cursos y seminarios de posgrado dictados por equipos hospitalarios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que forman parte de la residencia en psicopedagogía, entre otros Hospital Piñero, Durán, Pena, Vélez, Álvarez y Argerich. Es docente invitado a la maestría interdisciplinaria en problemáticas infantiles y juveniles, seminario Psicología de la Niñez y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es docente y capacitador en ESI y Pedagogía de la Ternura para docentes del sistema educativo de municipios de la provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría. Es docente de grado en la Universidad de Buenos Aires en semiología en el ciclo básico común. Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en las materias Epistemología y Psicología Genética, es titular, Lingüística y Semiótica como adjunto y Clínica Psicopedagógica también como adjunto y editor y autor de libros en las tres materias. Además, actualmente es director del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica, el SAOP, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que bueno, bienvenido Oscar, te cedemos la palabra si te escuchamos. Bueno, buenos días para todas. Gracias por invitarme una vez más a esta aventura de los cursos, 13 años ya. Cuando me propusieron el tema, me gustó la idea de territorio, porque es una figura que usamos mucho quienes trabajamos con las prácticas discursivas, con las producciones en las infancias y en las adolescencias. Y además porque, digamos, tiene una resonancia muy interesante con el concepto de texto, con el concepto de tejido, con el concepto de trama, ¿no? Porque la textura también es, en el discurso, el recurso que organiza el lenguaje, ¿no? Es la propiedad que cohesiona y que permite que un texto sea denominado así. Pero también territorio porque observo en nuestro vocabulario técnico, ¿no? Todas las metáforas gramaticales que usamos cuando hablamos de construcción, de armado, de arquitectura, incluso del territorio que remite a una escena, a un escenario, a un lugar, a un espacio, ¿no? Hablamos de sectores, de sitios, de campos, cuando hablamos de las disciplinas, de estar situado. Bueno, los marcos teóricos nos llevan a pensar este tipo de cuestiones. Así que me parece que tomando esta metáfora y pensándonos como terrícolas, ¿no? De este territorio del lenguaje, pensé una serie de zonas posibles para trabajar, para pensar juntas, juntos, y que están a lo largo de un power que ustedes van a disponer, así que no se preocupen por tomar minuciosa nota de los powers, sino más bien ir tomando nota de aquello que les interese o les resuene para poder, en todo caso, comenzar un diálogo, ¿no? A ver, podemos abrir el flyer para pensar, para pensar
algunas cuestiones iniciales, yo les envié algunos interrogantes que me gustaría que recorramos, y, y las zonas que fui eligiendo, que están punteadas en el flyer, ustedes las van a poder ver ahora. Fíjense que en el tema que fui pensando para hoy, la primera pregunta que me hice fue qué se inscribe en el lenguaje escrito, ¿no? Es decir, no puedo pensar en el lenguaje escrito por fuera de una práctica subjetiva, de un proceso de subjetivación. Por eso hablo de subjetividad y sistemas notacionales, ¿sí? Y esos sistemas notacionales comienzan tempranamente. Por eso yo creo que en la clínica tenemos que empezar a pensar las primeras inscripciones, que son las voces, las caricias, eh, que va recibiendo el sujeto en su proceso de inscripción a través del lenguaje en la cultura, ¿no? Y en los lazos afectivos. Y por eso pensé en voces y caricias. Y luego empezar a pensar en las propias producciones del sujeto. Y, y armé este recorrido de manchas, garabatos, trazos, grafismos y escrituras. O sea que todas estas cuestiones me parece que son génesis de lo que finalmente llamamos escritura, ¿no? Que por supuesto no tiene una sola definición. Y me refería a las zonas, y podemos seguir en la siguiente placa, eh, donde compartí con ustedes la primera zona, que son los interrogantes a recorrer, y después distintos puntos que vamos a ir recorriendo, ¿no? Los inicios de la subjetivación, en qué consisten, cómo se van desplegando procesos de subjetivación, eh, cómo esa experiencia subjetivante transforma los sentidos iniciales en experiencias subjetivantes, y vamos a ir pensando entonces en qué consisten esas experiencias subjetivantes, cómo construyen sujeto y potencian el sujeto, ¿sí? Porque el sujeto, por supuesto, sigue en un largo devenir hasta nuestras propias prácticas. Y ese proceso de subjetivación, digamos que cuando hay una entrada al símbolo desde la palabra hablada, luego ese símbolo se sigue transformando y desplegando en el dibujo, en el juego y finalmente en la escritura. Vamos entonces a tratar de pensar en qué consiste la apropiación de la lengua escrita, y vamos a pensar nuestras intervenciones clínicas como investigaciones que se llevan a cabo o bien en un entre dos con el paciente o en un entre nos en el dispositivo grupal, ¿sí? Para poder pensar algunos elementos en torno a qué podemos entender acerca de una clínica de la escritura, si es posible hablar de una clínica de la escritura, y si el tiempo nos permite, vamos a pensar a la escritura al interior de nuestras propias prácticas, ¿sí? Es decir, la escritura de la clínica psicopedagógica. Entonces, a partir de estos interrogantes, podemos seguir con la siguiente placa, que yo les anoto. Los interrogantes no los puse, bueno, los tienen, y son estas preguntas de cómo se conoce y se adentra el sujeto al lenguaje en la primera infancia, cómo se va ingresando a ese territorio simbólico que nos va a ir permitiendo apropiarnos del principio de la palabra hablada, ¿no? Y cómo se produce esa profunda transformación desde los primeros y volátiles formatos gustativos, sonoros, y ya me meto en los sentidos, ¿no? Olfativos, lumínicos, táctiles, ¿no? Es decir, este conjunto de órganos que nos constituyen eh, permiten el despliegue de sentidos. Pero eso no es suficiente, ¿no? La cultura se encarga, a través de las primeras prácticas de crianza, a desplegar procesos de subjetivación que trascienden
la funcionalidad inicial de los órganos, ¿no? Es decir, los ojos, la vista, la piel, el tacto, la nariz, el olfato, la lengua, el gusto. Avancemos una y después retrocedemos, por favor. ¿Qué otros órganos? El oído, que nos permite la audición, y el cerebro, un órgano que nos permite construir un sentido muy complejo, o al menos yo lo entiendo como un sentido, que es la mente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce el proceso de subjetivación? Volvamos una placa atrás y vemos un pasaje muy, muy potente, que es el pasaje de la vista a la mirada, ¿sí? En la mirada ya no hay un cuerpo, sino que hay un sujeto encarnado en un cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo, por supuesto, es central para nuestra clínica. Eh, Creo que hay que profundizar aún más la conceptualización del cuerpo y de los procesos de subjetivación que se despliegan, ¿sí? Entonces, me parece que hay una distancia o un devenir, mejor dicho, muy interesante en este pasaje de la vista a la mirada. Y respecto de los demás sentidos, el tacto, un proceso de subjetivación trasciende el mero tacto, la mera pulsión táctil para pensar en el toque, en la caricia, porque allí también hay un sujeto intencionado, sensible, que se relaciona con el mundo y con sí mismo. Y lo mismo con el olfato, ¿sí? El pasaje hacia la subjetivación lo entiendo como una experiencia aromática que es mucho más compleja, si bien se apoya en el olfato. Y otro tanto con el gusto, ¿sí? El trabajo de subjetivación tiene que ver con acciones complejas vinculadas al saborear, a la degustación, al deleite, ¿sí? Allí ya tenemos una cuestión que trasciende a los sentidos, ¿sí? Y en la Sí, siguiente placa, ahí nos adentramos en la audición, ¿sí? Por supuesto que mirada y escucha tiene tanto que ver con nuestra práctica clínica, ¿sí? El pasaje de la audición a la escucha. Y al pensar a la mente como un sentido, el proceso de subjetivación, por supuesto, se despliega en términos de lenguaje, de imaginación, de fantasía, de interpretación, ¿sí? Que por supuesto forma parte de todo proceso de subjetivación y en nuestra práctica clínica, claro, la interpretación clínica, ¿sí? Pero básicamente el acceso al conocimiento, ¿no? A través de estas modalidades tan potentes y complejas como son el lenguaje, la imaginación, la fantasía, y agrego la interpretación, ¿sí? Entonces, estas primeras escenas humanas de entrada a la cultura resultan cruciales, ¿no? En este arduo camino hacia el conocimiento, el lenguaje, me refiero a la palabra hablada y luego a la palabra escrita, ¿sí? Porque esta experiencia inicial es desordenada, es tumultuosa, está atravesada por todo este conjunto de experiencias o de percepciones sensoriales que en un principio están fuertemente indiferenciadas, ¿no? Las y los bebés se abren un trabajoso camino en la aventura del conocer y del conocerse. Y este proceso de subjetivación transforma los originarios factores hereditarios, los trasciende, ¿no? En la vida instintiva, hacia estos preparativos simbólicos, ¿no? Se trata de un tiempo de la vida en la que la experimentación sensorial se constituye en génesis, ¿no? de la experimentación semiótica, en lo que va a ser luego la experimentación semiótica, estos modos de apropiación y conocimiento del mundo, ¿no? De otras, de otros, de sí mismo. Entonces hay un conocimiento sensible, esto es lo que quiero transmitir, ¿no? A través de los sentidos se abre un proceso de subjetivación
que permite la entrada a un conocimiento sensible de sujetos, de objetos, de contextos, que permitirá una posibilidad que hasta entonces va a ser inédita en el desarrollo, que es la, la- la- la posibilidad del sujeto de formar y de comprender de modo representativo el mundo, ¿no? Representándolos en su ausencia, evocándolos a partir de sustitutos significantes. Es decir, muy tempranamente la propia cultura, en el proceso de subjetivación, permite la conformación de un ámbito semiótico. Muy tempranamente, las y los bebés se van constituyendo en un ámbito semiótico, a fin de producir significaciones, ¿no? Que van a trascender la presencia inmediata de los objetos en cuestión en un determinado momento, ¿sí? En un primer momento se trata de encontrarse con estos objetos y luego poder evocarlos o representarlos, ¿no? Entonces ese potencial simbólico vasto y heterogéneo, que sabemos muy bien que se traduce en indicadores clínicos, ¿no? Imitaciones en acto, imitaciones diferidas, imágenes mentales, es decir, imitaciones interiorizadas, evocaciones, recuerdos, fantasías, sueños diurnos, representaciones todas que son precursoras del concepto, ¿sí? Desde el símbolo lúdico, como los juegos de ficción, por ejemplo, ¿no? Es así que el sujeto pasa de un mundo inicial, de cuadros fluctuantes, sin consistencia espacio-temporal, ni causalidad exterior, física, hasta ir alcanzando progresivamente un universo de objetos permanentes, estructurado por grupos de desplazamiento, espacios temporales, ¿no? Hemos aprendido del constructivismo clásico todas estas cuestiones tan fuertes, ¿no? Y la construcción de causalidades, ¿no? Objetivadas y espacializadas. Sin embargo, estos universales cognitivos del desarrollo, me parece que los debemos considerar incluyendo el entorno del bebé, de la bebé, que comparte el entorno la responsabilidad de llevar adelante esos universales al subjetivarlo. Pero no se trata solo de estos universales cognitivos. Incluso en la década del 80, algo que ponía como una lectura recomendada, el psicólogo Kenneth Kay advertía que hay funciones extrínsecas de la crianza, que son los marcos sociales de interacción, ¿no? Elaborados por las funciones parentales, que son tan constantes y universales como las funciones intrínsecas. Por eso hablamos de sociocognición, y no únicamente de cognición, ¿no? Esas prácticas de crianza, me refiero a las prácticas de alimento, de abrigo, de arrullo, son constitutivas, ¿sí? Y son centrales. Por eso no podemos hablar únicamente de aspectos estructurales del desarrollo, ¿no? Y respecto de los procesos de subjetivación, entonces, me gustó lo que la escritora Yolanda Reyes plantea acerca de que el acto de leer y escribir, ¿no? Este acto que es tan posterior al momento que estamos ahora pensando, en la adultez, en la juventud, implica reconectarse con aquella voz que representó en algún momento el libro, ¿no? Es decir, cuando esas prácticas de crianza introducen al bebé, a la bebé, al pibito, a la pibita, al mundo literario, ¿no? Porque en un principio los libros eran eso, no eran objetos, portadores de escritura, de imágenes, eran voces, era la voz de alguien, ¿sí? Y es por ello que creo que la lectura temprana, entre otros dones que tiene, es poner en la voz humana del adulto el germen de todas las emociones que se van a ir desplegando en la infancia.
Al principio de todo, entonces, la escritura es voz, la imagen es voz. Y es por ello que, dice esta escritora, que las y los bebés leen con los oídos, ¿sí? Pero ya no son meramente oídos, porque estamos diciendo que se está construyendo la escucha, ¿sí? La escucha sensible, la escucha subjetivada. Y eso, por supuesto, emparenta, ya nos lo contaba Freud, a niñas y niños con las y los poetas, ¿no? Entonces, bueno, esta voz es una inscripción subjetivante en los bebés, en las bebés. Porque no es tanto lo que dicen las palabras, sino cómo se las dicen. Cómo esas palabras envuelven, cómo cantan a esa sensibilidad que está en devenir. Entonces, esa voz tiene que ver con las pulsaciones, ¿sí? El latido, los ritmos de la vida, que por supuesto están inscritos y permiten que el cuerpo sea una entidad viviente, sintiente y progresivamente pensante, ¿no? Entonces, eh, me parece que esto es lo que atrae fundamentalmente a las y los bebés, ¿no? La voz es la primera impronta simbólica, es un fuerte portador de afecto. Y por eso la crianza es la primera pedagogía de la ternura, ¿no? La voz, la oralidad, la prosodia, vienen de muy atrás. Allí comienza a inscribirse la escritura, ¿sí? Entonces, esta inscripción progresiva, tan temprana, inaugura un pasaje crucial, ¿no? Me quiero referir especialmente a la cuestión del pasaje, ¿no? Desde un organismo con sistema nervioso central, veamos la placa siguiente, porque ya no me acuerdo bien cuál es la que sigue. Desde un organismo con sistema nervioso central, eh, desde órganos y sentidos surgidos en la compleja evolución biológica, hacia un sistema psíquico subjetivado en red con la cultura, ¿sí? Entonces, eh, me parece que los sentidos se conjugan del mismo modo que se conjugan los verbos. Conjugar no significa que el verbo mueve al sujeto, sino que es el sujeto quien se mueve al conjugarse con el verbo, ¿sí? Y el territorio primero donde el lenguaje se inscribe, entonces, es el cuerpo subjetivado, ¿no? A través de este despliegue del proceso de subjetivación, vamos viendo, ¿no? Estas dimensiones que se van desplegando, que se van abriendo, como mamushkas, ¿no? Desde un caos hacia una percepción creciente, que va armando un cosmos, un microcosmos subjetivo, ¿no? Eh, Desde la indiferenciación a la distinción, a la discriminación, a la conformación progresiva de mundos. Por eso me parece interesante este pasaje, ¿no? De sentido a sensación a sensibilidad, ¿no? Es un proceso que no reconoce fronteras fijas. Ahora lo estamos mencionando para poder distinguirlo, pero esto es un devenir, ¿no? De la sensibilidad al sentimiento, del sentimiento al entendimiento, y finalmente la entrada para ya no salir más al lenguaje, ¿no? Seguimos con la placa siguiente. Entonces, volvemos un poquito y recordamos, ¿no? Este pasaje se trata de eso, del ver al mirar, del tocar al acariciar, del olfatear al oler, ¿sí? Eh, Venimos de allá, ¿no? Venimos de nuestro origen mamífero. Del gustar al saborear, del oír al escuchar, ¿no? Del imitar al interpretar, ¿sí? Entonces,
Por eso digo que el concepto de devenir me parece muy interesante, porque nos permite entender este pasaje subjetivante, de sujeciones y desujeciones, de anudamientos y de nudos y desanudamientos, ¿no? Es decir, cuando puedo desprenderme de lo real al entrar al símbolo, ¿no? De ataduras y desataduras, ¿no? De prensiones y de desprendimientos, ¿no? Todo esto me parece que está alojado en el proceso de subjetivación. Y desde una perspectiva interdisciplinaria, que es donde yo me sitúo, planteamos al proceso de subjetivación inicial como un proceso, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que comenzamos a escribir nuestras propias novelas personales, contenidas en nuestro mapa genético, pero rápidamente las desbordamos epigenéticamente, ¿sí? En este proceso de subjetivación? Por eso digo que me parece importante, y lo pongo a consideración de ustedes, a reconsiderar el concepto de desarrollo clásico, eh, por estar fuertemente, digamos, programado genéticamente, desde algunos marcos teóricos, por el concepto de devenir, ¿sí? En tanto proceso no determinado, que deja lugar al azar, a la contingencia, a la incertidumbre, ¿sí? El verbo devenir expresa una transformación, en un proceso de cambio desde un estado hacia otros estados. El concepto de devenir, por ejemplo, en filosofía, se encuentra enlazado con el concepto de movimiento, con el concepto de evolución, ¿sí? Puesto que devenir supone un cambio hacia, un movimiento hacia, ¿sí? Por eso traigo la idea del pasaje. Devenir, entonces, es el proceso o el estado de cambio que se produce en el tiempo, en el espacio, y cuyo efecto es subjetivante en el humano. El proceso de devenir no produce entidades fijas, como por ejemplo ser, sujeto, objeto, sustancia, cosa. En este sentido es que la filosofía plantea la cuestión del devenir, ¿no? Y la filósofa Simone de Beauvoir nos dice, muy potente, no se nace, sino que se deviene mujer, ¿no? Es por ello, me parece que el concepto de devenir no es que reemplaza o sustituye al desarrollo como si fuese un sustantivo, un sinónimo, quiero decir. No se trata de una generalidad aplicable a todos los sujetos, el concepto de devenir, ¿sí? Desde la filosofía se sostiene que no hay un devenir en general, no es posible reducir este concepto. Paradoja, ¿no? Reducir este concepto al querer generalizarlo lo reducimos, ¿no? Lo achatamos, lo homogeneizamos. Porque el devenir es una herramienta de análisis de existencias concretas, siempre singulares, ¿sí? Devenir, la consistencia misma de lo real, está siempre en movimiento y en mutación. Y por eso el sujeto también, por eso hablamos de posiciones de sujeto, de potencias de sujeto, no sujeto como una entidad cerrada, ¿sí? Porque siempre existe la potencia en el sentido de otras maneras de vivir y de sentir, ¿no? Que nos rodean, que nos asedian, que nos envuelven en nuestra sensibilidad vital y expresiva, ¿no? Hacia intensidades nuevas, porque de eso se trata una intervención clínica, ¿no? En transformaciones subjetivantes, en transformaciones desarrollantes. Pensemos la cuestión del devenir un poquito más, pasemos a la placa siguiente. Yo hacía mucha referencia a la cuestión de la voz, ¿no? Fíjense el devenir, los despliegues y las potencias de la voz. Todo lo que el bebé en la primera infancia se lleva a cabo, ¿no? Con esta potencia. El gruñido, el llanto, ¿no? La congoja, la angustia, el gemido, todo esto que se despliega en el llanto, el balbuceo, el gorjeo, el grito, ¿no? Las primeras protestas en la infancia,
pero también el susurro. Y la musitación, esa voz silente o vibrátil que muchas veces vemos que producen nuestras pequeñas seres, ¿no? Así como el lamento, la risa, y la entrada al habla, ¿no? Pero el habla no como un acto, sino como una potencia sensible, la entonación, el llamado, la conversación, la narración, ¿no? La evocación, y ese habla en vuelo que es el canto, ¿no? Y lo mismo sucede, seguimos con la otra placa, con la noción de cuerpo, que habíamos hecho mención, ¿no? Es decir, el devenir, los despliegues y las potencias del cuerpo a partir de estos sentidos, ¿no? La sensación de la recepción y la producción de afecto, sentirse afectado, la afectación con la presencia del otro, de la otra, en mi vida, ¿no? En esas pequeñas vidas de los inicios. El movimiento que va a permitir luego el desplazamiento, ¿sí? Eh, el cuerpo que responde, ¿no? Frente a estímulos, que en un principio son reflejos, que son descargas, pero que luego comienza a hacer movimientos intencionados, la agitación, el roce del mundo en mi cuerpo, de las otras y los otros en mi cuerpo, ¿no? La caricia recibida y luego dada, estos gestos que son génesis de lo que luego va a ser la escritura, ¿sí? El movimiento, así como hay movimiento en la voz, por supuesto hay movimientos en el cuerpo, hay cadencia, danza, pero también el golpe, la vibración del propio cuerpo, el latido del propio cuerpo, la pulsación, son cuestiones que luego, fíjense ustedes, van a ir apareciendo en el símbolo y en el signo, ¿no? Los ritmos, los latidos, las pulsaciones. El movimiento, que decimos que deviene en desplazamiento, es importante que lo pensemos desde la clínica psicopedagógica, porque filogenéticamente el surgimiento de la movilidad en los vivientes, allá en el fondo de los tiempos, estuvo en correlación con el desarrollo de la cognición. El filósofo Morisot plantea, porque podemos movernos, es que aparece el pensamiento, que busca dónde ir, cómo ir y por qué ir. O sea, surge un mundo que se encuentra afuera del sujeto, un mundo que habrá que habitar, en distinción del mundo del sujeto, un adentro, que también es un proceso de conocimiento para poder habitar nuestra interioridad, ¿no? Traigo a Morisot porque la hipótesis de este autor plantea que el humano se desarrolla cognitivamente desde sus habilidades de desciframiento, ¿no? De indicios, de intuición, de interpretación, porque hace unos 3 millones de años deja el humano su sedentarismo y se desplaza hacia otro nicho ecológico, donde tenía que encontrar alimentos, abrigo, y eso implicaba buscar, investigar. ¿Sí? Y el humano, ese extraño animal, eh, cazador nato, dotado no de un olfato poderoso y sutil, porque ya no es un mamífero. ¿Sí? El primate constituye una forma viviente visual, pero con un olfato muy débil. Para conseguir alimento, lo humano se reconvirtió en una especie cazadora y rastreadora. Se especializó en encontrar cosas ausentes, que dejaban índices, señales, huellas, signos de su presencia.
Entonces, el humano, me refiero genéricamente, claro, desprovisto de una nariz con un olfato extenso, tuvo que crear necesariamente un ojo que vea, que intuya, que razone acerca de lo invisible. Ese ojo es la mente. El ojo de la mente, una aptitud intelectual crucial, una facultad de ver en el sentido de inferir, de deducir, de imaginar lo invisible. Los humanos somos seres preponderantemente visuales. El mirar hacia afuera, pero también el mirar con la mirada interior. ¿Sí? Pensemos en la placa siguiente entonces, que filogenéticamente este proceso de subjetivación fue este pasaje entonces de la humanización a la humanización, de la naturaleza a la cultura, de la existencia al acontecimiento subjetivo, del organismo al cuerpo subjetivado, en términos de procesos, nada abrupto, ¿no? Siempre con este concepto de devenir, ¿no? Del instinto a la pulsión, de la necesidad al deseo, del órgano a la zona erógena. Bueno, ustedes lo están viendo, después van a tener el power, como les decía, para volver a considerarlo, ¿no? Seguimos. Eh, Todavía eso no. Vamos a esperar con eso. Nos quedamos con el anterior. Gracias. Entonces, un bebé escucha una voz, ¿sí? En el susurro, en el arrullo, en la voz musitada. Esa voz que viene de otro, de otra, es una voz única, es una voz irrepetible. La vamos reconociendo, es esa voz que retorna, ¿sí? Entonces, claro, en una vida, en sus inicios, una voz no es aún de una persona, es algo suspendido en el aire, en un principio separado, ¿no? De la solidez de las cosas hablantes. Me refiero al amanecer de la vida, ¿no? Una voz se anuncia de un modo diferente al de la voz como indicio de persona. Luego sí, claro, va a ser indicio de persona. Eh, pero en un principio voz y persona no se parecen, no es lo mismo, ¿no? Luego, al repetirse esa presencia que porta una voz, podrán comenzar a parecerse, ¿no? En un modo secreto que no se comprende a primera vista, a primera escucha, vamos a decir entonces. ¿Y acaso, a poco de la llegada del cachorro humano, la voz podría ser equivalente de todo lo más oculto, pero también de lo más certero de la persona, ¿no? En esas primeras prácticas de crianza, ¿no? Porque es un otro sintiente que nos va transformando en receptores sensibles, en cuerpos que escuchan esa voz sin cuerpo en un inicio, ¿sí? Pero claro, escuchamos con el cuerpo, miramos con el cuerpo. Eh, Luego la va a oír realmente, o también la va a comenzar a recordar, a imaginar. Las inscripciones se producen tan tempranamente, ¿no? Ese cuerpito subjetivado comenzará a anhelar que sea su propia escucha la que perciba esa voz, que sea su propia escucha la que atraiga a esa voz, ¿sí? Por eso hablaba antes del llamado, ¿no? La escucha y la voz que implora, que pide, que llama. Eh, entonces, esa vibración de una garganta, ¿no? De una carne que vibra y despide ese vientito fonemático, se va a ir haciendo propio, ¿sí? Una voz, entonces significa eso, significa que hay una persona viva, una garganta, un tórax, hay sentimientos, hay manos y brazos que subjetivan, ¿sí? Que empujan en ese aire compartido, en ese lugar compartido, eh, y produce reunión, produce encuentro, ¿sí? Una voz que se aproxima a otra voz.
Entonces aquello que atrae, aquello que produce tanto placer, es esa voz que se pone a existir como voz, y un placer que lleva a esa vida temprana a reconocer esa presencia vocal, ¿sí? Ese cuerpo que se acerca, ese aroma que reconozco, ¿no? Que acaso le imaginé y que ahora ya no es ausente sino presente, ¿sí? Eh, Otra escritora, Banana Yoshimoto, plantea esta cuestión justamente, ¿no? En una de sus novelas. A través de la voz se inscriben las primeras experiencias humanizantes, que permitirán el devenir de la propia voz, la construcción de la propia voz, a través de la palabra hablada y luego a través de la palabra escrita, ¿sí? Porque cuando escribimos un informe psicopedagógico, está en juego nuestra propia voz allí, nuestra propia mirada, ¿no? Clínica. Eh, bueno, ella plantea que esa voz grave, dulce, posee una reverberación ondulante que masajea las partes endurecidas o menos visitadas, podríamos decir, del corazón, del cuerpo, y las va ablandando, ¿no? Las va subjetivando. Esa ondulación de la voz se parece al rumor de las olas, dice esta escritora, y a la risa de las personas que escuchamos, ¿no? Y cuando experimentamos nuestra propia risa. Entonces esas palabras cariñosas, esas melodías cariñosas que nos han dirigido, eh, el maullido de un gato como el que me está mirando ahora acá, eh, que escuchamos, ¿sí? Ese conjunto de sonidos que a veces provienen de un lugar lejano, o que ya no existe, ¿no? Que quizá añoramos a medida que vamos creciendo en nuestro devenir, eh, vamos entendiendo que hay una combinación de toda esta cuestión tan compleja del escenario vital que se va constituyendo en nosotros, ¿no? Y que se va subjetivando en nosotros. Ese despliegue de subjetivación en devenir, desarrollante, ¿no? La hemos estudiado desde distintos marcos teóricos, ¿no? Por ejemplo, la explicación del constructivismo clásico que sitúa al desequilibrio cognitivo como causa única, ¿no? Del pasaje de un estadio a otro del desarrollo. Eso resulta insuficiente si solo se incluyen conflictos de coordinación entre esquemas o con los objetos. Es preciso considerar el papel de los adultos significativos, de los usos del lenguaje, así como el hecho de que en la crianza temprana los desplazamientos, la aparición y desaparición de los objetos se producen debido a la intervención de otros, que a su vez interpretan las intenciones del bebé y se las comunican, ¿no? En otros términos, estas funciones constantes, como hablábamos antes, ¿no? Del desarrollo, de asimilación y de acomodación, si las consideramos como universales cognitivos del desarrollo, las tenemos que analizar, me parece, incluyendo los diversos entornos del bebé y luego de la piba, del pibe, ¿no? Ese conjunto de mediaciones tan complejas que comparten la responsabilidad de esos universales y que tienen una presencia, ¿sí? Eh, que también es invariante, como las invariantes funcionales. Entonces, las funciones extrínsecas, como decía antes, de crianza, como los marcos sociales de interacción, ¿no? Elaborados por madres y padres, y otras otredades significativas, son tan constantes y tan universales como estas funciones intrínsecas, ¿sí? Y hoy nos ocupa el lenguaje, ¿no? Es decir, producimos efectos de sentido que pueden quedar escritos, fijados, aunque no fijos, porque el sentido nunca se congela. Desde esa inscripción subjetiva se abre la dimensión de todas las formas de afectación que el lenguaje produce en este proceso de subjetivación. Los afectos
son índices de esas inscripciones en el cuerpo. ¿Sí? Esas inscripciones, esas cadencias, libidinizan, y creo que en nuestra clínica, que se aboca a los avatares de la escritura, podemos tener constatación de esto, ¿no? De cómo se inscriben en el cuerpo. La dimensión de los efectos en la clínica, y producir desde nuestras intervenciones clínicas una lectura de aquello que hace signo en un cuerpo, a través de los afectos. ¿Sí? Están en juego los efectos de nuestras intervenciones. Producen afectos en nosotros también, no solamente en los pacientes, ¿no? Entonces este enigma de un cuerpo silente, que luego es un cuerpo hablante, subjetivado, que es un cuerpo hablado, en un principio y hablante después. Estos afectos son el resultado de esta presencia, de otras y otros significativos y significantes, ¿sí? Porque articulan un sentido producido por nosotros, incluso cuando somos seres hablantes. ¿Sí? Entonces, esa inscripción de un saber en el sujeto, que se apropia en un principio de aquella voz que se le ofrece y que luego comienza a producir una propia voz, ¿no? Que por supuesto va más allá del baño lingüístico inicial, ¿no? Entonces, esos afectos, que en un principio son efectos enigmáticos, nunca dejan de ser efectos enigmáticos, se inscriben en el sujeto, son marcas precursoras, ¿sí? En tanto habla en un principio como de la posterior escritura. Entonces, ese saber que se inscribe, que se aloja, que va a ir más allá de lo enunciado por otras y otros significativos, que va a ir más allá de una recepción inicial, que va a establecer un devenir en ese proceso de libidinización que se desata, ¿no? Para no cesar jamás. Entonces pareciera que todo es lenguaje, ¿no? Es decir, presencia y ausencia de cuerpo y de voz, ¿no? Un poco como definimos al signo, ¿no? Una presencia que hace referencia a una ausencia. Con todo eso se construye el sentido, ¿no? Con todo, con el vaivén de una hamaca, de una cortina que se mueve con el viento, con el gorjeo de un pájaro, ¿no? La escritora Graciela Montes, que también debemos conocer, es muy, muy clara al respecto, ¿no? Ese pequeño cólico que va y viene en el interior de nuestro cuerpo, todo eso produce sentido. Y el bebé desde su cuna está en condiciones de construir sentido encarnado de todo aquello que se le presenta, ¿no? Y luego todo aquello que va a producir. ¿Qué significa que todo es lenguaje? No significa que todo puede ser convertido en palabras. Significa que todo puede ser significado, que todo se le puede otorgar un sentido. ¿Sí? Eh, Incluso lo inexplicable, nombrar lo inexplicable, lo desconocido. ¿Sí? Construir como se puede, ¿no? Desde un poder, desde una potencia, ¿no? Que es piel y carne y luego será voz de ese cuerpo subjetivado, que es escucha, que es mirada, ¿sí? Eh, Hasta desplegar la palabra escrita después, más adelante, claro, ¿no? Pero todo comienza con ese aroma, con esa textura, con ese color, con ese pequeño ruido, que poseen la jerarquía equivalente de lo que luego va a ser un signo formal, ¿no? Hablado o escrito, en los enunciados, ¿no? En los saberes, que en un futuro niñas y niños irán construyendo, ¿no? Pero durante muchas veces, los cuerpos bebés
siguen ahí en sus cunas, en sus sillitas, y nosotros seguimos teniendo una sensación mezclada con algo de certeza de que podemos tocarlos con la punta de la lengua también, no únicamente con la caricia, ¿no? Con el lenguaje. Entonces, un fonema y una falange pueden tocar una sensibilidad. Y esto que nosotros llevamos a cabo, con pequeñas y pequeños, es lo que ellos van a poder desplegar. ¿Sí? Entonces, estos funcionamientos cognitivos, palabra hablada, dibujo, juego, escritura, nos permiten entender que son funcionamientos semióticos. ¿Sí? Utilizamos el término función como totalidad de estructuras abiertas que incluyen, ¿no? su propio funcionamiento y desarrollo. Y claro, hacemos referencia a lo que hemos aprendido de la función semiótica cuando se comienzan a distinguir significados de significantes, ¿no? Y por eso es una función tan potente, generadora de representaciones, con la que nosotros trabajamos o propiciamos que se despliegue en la clínica psicopedagógica. ¿Sí? Entonces, ese trabajo de diferenciación creciente que engendran los símbolos y los signos nos parece central para nuestro trabajo clínico, ¿no? En un principio índices y señales, pero luego después signos. Pero para pensar la escritura es preciso establecer una distinción, ¿no? Que en su momento Emilia Ferreiro dejó las bases sentadas para pensarla, que es la necesidad de formular una diferencia respecto de la escritura como algo más de la función semiótica, ¿no? Porque al englobar una misma denominación al lenguaje, junto con el juego simbólico, la imitación diferida, la representación en imágenes, ¿no? Parece homologar todas estas actividades en una misma evolución casi idénticas, pero ella plantea que no hay idénticas leyes de organización. Los signos lingüísticos, que son representaciones no icónicas de carácter social, constituyen un sistema, mientras que los símbolos y las imágenes, que son representaciones icónicas, predominantemente individuales, no únicamente individuales, no constituyen estrictamente un sistema. ¿Sí? Y entonces, claro, ¿qué tipo de sistema constituyen los signos lingüísticos? Pasemos ahora sí a la placa. Se trata de sistemas de representación gráfica. No son sistemas icónicos, son no icónicos, ¿sí? A través de medios diversos y multifuncionales que forman parte del conocimiento notacional, ¿sí? Es decir, este conocimiento que construye el sujeto cuando se va apropiando de estos modos. Me refiero al signo convencional. ¿Sí? Entonces, los sistemas no icónicos, la notación numérica y por supuesto la lengua escrita, van a llevar a cabo un despliegue muy interesante, ¿no? En el proceso de construcción de sentido por parte de niñas y niños, porque van a distinguir lo legible de lo no legible, sabemos que van a distinguir lo intrafigural de lo interfigural, bueno, las cuestiones que nosotros conocemos, que, que insisto, son inscripciones muy tempranas, eh, y son inscripciones que nos permiten a nosotros pensar que la escritura constituye un espacio problema, ¿sí? Por ser un sistema específico que tiene aspectos formales, aspectos semánticos, aspectos pragmáticos, ¿sí? Y en este sentido, no voy a abundar en esto porque forma parte de la formación de todas y todos, seguimos con la placa siguiente, nos detenguemos un poquito en esta cuestión, ¿no? Del conocimiento notacional, es decir, aquellas marcas que producimos en una superficie. En la escritura para representar lenguaje, en la notación numérica para simbolizar números, en el dibujo para asemejarse a referentes, ¿sí? Pero estas cuestiones me parecen importantes
volver a situarlas, las cuestiones conocidas, para ir adentrándonos en este instrumento cultural, ¿sí? Porque no podemos, como psicopedagogas, como psicopedagogos, no hacernos determinadas preguntas clínicas, claro. Seguimos con la placa siguiente. No podemos explorar clínicamente los textos escritos por nuestros pacientes sin interrogarnos qué significa escribir, ¿sí? Sin interrogarnos si trabajamos con procesos de lectura, qué significa leer, ¿sí? Entender que estos actos, la lectura y la escritura, no son reflejos ni uno del otro, ni son similares, ni tampoco se manifiestan del mismo modo en diversos contextos, ¿sí? No es lo mismo leer y escribir en la escuela que en casa o que en el consultorio, ¿sí? Entonces, estas escenas que nosotros tenemos que habitar y comprender nos tienen que ayudar a pensar eh, la peculiaridad de este objeto social de conocimiento, ¿sí? Porque si no, eh, estamos como en un museo sin audioguías, sin informantes, ¿no? Tenemos que trabajar con hipótesis para poder pensar que no es posible trabajar por fuera de la especificidad de sus contenidos, la lectura y la escritura, ¿no? Es una falacia tratar de resolver dificultades a priori para luego indagar contenidos, ¿no? Entonces, no podemos remitir estas problemáticas o a factores externos o a factores internos, ¿no? Palabras viejas, factor. Este, Sino que tenemos que comprender cuál es la legalidad de este objeto de conocimiento en sus contextos, en donde se manifiesta o se practica, ¿sí? Eh, y por eso, para llevar a cabo este, intervenciones clínicas adecuadas, debemos partir de que es preciso conocer la legalidad, los procesos cognitivos de apropiación, cómo se lleva a cabo la enseñanza en las instituciones escolares, ¿sí? Si no, no vamos a poder diferenciar formaciones que se constituyen como sintomáticas de aquellas que forman parte de la lógica inherente a un proceso de co-construcción, de socioconstrucción de la lengua escrita, ¿sí? Entonces, eh, el propósito clínico de comprender los procesos de construcción de la escritura, de ese conjunto de marcas en una superficie, ¿no? En un papel, en una pizarra, en una pantalla, en una pared, es importante que observemos que significa una reconstrucción peculiar del habla, ¿sí? Con la escritura se inaugura un proceso de reconstrucción de algo que el sujeto ya posee, que es la palabra hablada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se reconstruye? ¿No? ¿Qué significa que hay un saber construido en el dominio del habla que se va a reconstruir para poder aplicarlo, transformándolo en el dominio de la escritura, ¿sí? Porque no es un reflejo del habla la escritura. Existe una reconstrucción de un saber construido previamente con respecto a un dominio específico para poder adquirir otros conocimientos del mismo dominio, el lenguaje, que de algún modo han sido registrados, pero sin poder ser del todo concientizados, ¿sí? Hay reconstrucción del conocimiento de la lengua oral para poder utilizarlo en el dominio de la lengua escrita. Y aparecen nuevas preguntas. ¿Qué es lo que la escritura representa? ¿Y de qué manera lo hace? ¿Qué relación existe entre las partes de una emisión de la palabra hablada y las partes de representación de esa emisión en la palabra escrita? Entonces ahí se inicia una aventura sociocognitiva de la cual nosotros tenemos un papel importante, ¿no? Porque requiere para el sujeto la comprensión progresiva de la lengua escrita, resignificando sus saberes respecto de la palabra hablada.
Por ejemplo, la entonación. La entonación no es retenida en la representación escrita, ¿sí? En la escritura las semejanzas en el significado no se observan, porque la escritura privilegia este, el significante por sobre el significado, ¿sí? Y estas cuestiones, abordadas por un montón de investigaciones, indagan cuestiones que no están inscritas en la palabra hablada, como los recursos ortográficos, que escapan a la representación en la palabra hablada. Avanzamos con la siguiente placa, y ese proceso epistémico, con estos interrogantes, nos permite a nosotros en la clínica comprender un mayor grado de complejidad en esta reconstrucción, ¿no? Porque cuando niñas y niños se apropian de la relación grafema-fonema, que sabemos que es la relación más sutil del sistema gráfico con el sistema sonoro, adviene una dimensión, un nuevo observable, que a través de la interacción sociocognitiva es posible, que es la comprensión de los aspectos normativos de la lengua escrita, ¿no? Es decir, un tipo de interacción en donde nosotros, en tanto psicopedagogas y psicopedagogos, cumplimos una función muy importante a partir de nuestras intervenciones clínicas. Por ejemplo, siguiente placa. Cuando accedemos a la escritura alfabética, eh, existe una unidad en la lengua que trae muchos problemas, que tiene que ver con la noción de palabra, ¿sí? La palabra en el sistema es ayer no fui al cole, ¿sí? La palabra ayer es un fragmento de enunciado, ¿sí? Que tiene una forma, un sentido, pero en la lengua hablada no hay algo equivalente, es mucho menos directo. El enunciado es un flujo continuo. Ayer no fui al cole, ¿no? Abajo. La palabra en el enunciado no es lo mismo que la palabra en el sistema. Aquello que nosotros sabemos en el enunciado es necesario pero es insuficiente, porque todo lo que sabemos a partir de la palabra hablada tiene que ser reconstruido en palabra en el sistema, con la segmentación, ¿sí? Y entonces, claro, es interesante observar cómo niñas y niños que se inician en la escritura alfabética eh, no trabajan, se tiene que construir el concepto de palabra. Sin embargo, manifiestan en las investigaciones, todo pegado no se puede leer. Tiene que haber un espacio chiquito, todo junto no se puede leer, está mal, ¿sí? Saben que algo no funciona si solo es enunciado, pero desconocen cómo es este funcionamiento, ¿sí? Y esta distinción a nosotros nos ayuda a distinguir la palabra en el enunciado de la palabra en el sistema, ¿no? Para diferenciar palabra hablada y palabra escrita, ¿sí? El flujo sonoro del enunciado no permite aislar directamente unidades que corresponden a las palabras escritas, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso lo hemos aprendido nosotros. Pero no Ok, se trata de segmentar, ¿sí? Sí, nos quedan, no, que son casi 10. Digo, para que nos quede después tiempo de intercambio, que consideres el tiempo 5 o 10 minutos, así después por lo menos intercambiamos un poco. bueno. Entonces, este trabajo de distinción me parece importante llevarlo a cabo y poder pensar qué efectos tiene en la clínica este trabajo de, de un saber anterior que tiene que ser reconstruido. Es interesante pensar en la escritura como aquel instrumento que me permite una toma de conciencia respecto de mi saber en torno a la palabra hablada, ¿sí? Podríamos extendernos sobre esta cuestión un poco más, pero, pero claro, es verdad, son las 10:10 y, y me parece prudente que empiece a callarme un poco la boca, ¿no? Así que bueno, veamos en este tiempo, eh,
el diálogo que podemos entablar. Espera, que ahí quedaron varias cosillas que nos ibas a decir más. Espera. De esto que sigue, Oski, que hay unas cuestiones. Y esto que sigue, no, se van a hacer las 10:20 y las 10:30. Digo, eh, me parece interesante que lo tengan porque acompaña un poco el desarrollo que habíamos comenzado a hacer a las 9, eh, y poder pensar nuestras intervenciones clínicas en relación a todo lo que implica el trabajo de reconstrucción, ¿no? En las actividades ligadas a la escritura. Por ejemplo, en la siguiente placa, eh, nosotros podemos ir pensando cómo el paciente se vincula con los materiales disponibles para llevar a cabo escrituras, cómo se vincula con nosotros, cómo se adapta o no a las variaciones que se introducen en las diversas actividades clínicas, cómo son sus ritmos de elaboración, si hay iniciativa o hay dependencia en relación a la psicopedagoga, al psicopedagogo. Es decir, si hay autonomía o hay una sujeción cognitiva a la figura del psicopedagogo, decime cómo tengo que hacer, cómo se escribe, ¿sí? Si podemos propiciar y que el paciente considere sus propios razonamientos, cómo piensa que se escribe, elegir distintos tipos de escrituras ya producidas, cuál nos parece que podrá ser correcta o no correcta una escritura, ¿sí? Y cómo puede justificar esas respuestas. Dejo ahí una serie de puntos que por supuesto son indagaciones, por eso hablo de investigación clínica, son modos de indagación cualitativos, ¿no? Hay más puntos en la placa siguiente eh, que también nos van a ayudar a poder pensar cómo intervenir y cómo leer las producciones, ¿sí? de los pacientes, de las pacientes, en relación a los problemas que puedan aparecer, en las incomprensiones, en las fluctuaciones respecto, así no me quedó bien, lo voy a escribir otra vez, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones forman parte de la indagación clínica de cualquier actividad ligada a la escritura. No estamos hablando de ningún tipo de planificación o de ninguna actividad específica, sino modos de leer las actividades clínicas en torno a los procesos de escritura, ¿sí? Y quedan algunas placas que podemos avanzar para yo dejar algunos puntitos. Eh, Me parece importante que entonces el signo en la clínica es el signo que produce el paciente, que es un significante 1, que tiene un significado 1 para el paciente, pero el signo en la clínica es también el signo que producimos nosotros a partir del signo que produce el paciente. O sea, un significado 2 que construimos, un posible significado 2 en relación a la escritura del paciente y cómo piensa su escritura el paciente, significante significado, y cómo desde ese significado 2 vamos a construir nosotros una hipótesis clínica, un significante 2. Vamos a construir un sentido clínico, ¿no? Entonces lo que propongo es un desplazamiento del signo clásico, que además Saussure distinguía la primacía del significado por ser el significante. Nosotros estamos diciendo que no, que hay que trabajar la preponderancia del significante sobre el significado y romper la entidad cerrada y ver este desplazamiento y este trabajo del doble signo, ¿no? Que se produce y que tiene un carácter abierto, ¿sí? Sobre esto también me quería explayar un poquito, pero bueno, no tenemos más tiempo. Y algo más creo que quedaba, eh, claro, pero bueno, eso ya tiene que ver con cómo producimos significantes nosotros en la clínica psicopedagógica, ¿sí? Que a veces producimos significantes que cierran, que impiden, que son obstáculos epistémicos, eh, y que pueden constituir significantes iatrogénicos, ¿sí? Y también la propuesta de abrir el signo,
¿no? De romper ese signo que está anquilosado, estereotipado, y que tiene que ver con nuestra propia jerga, ¿no? Me parece que el trabajo de deconstrucción también hay un devenir en nuestras conceptualizaciones respecto de nuestras prácticas o respecto de las producciones de nuestros pacientes. Así que también invito a considerar sentidos abiertos posibles, ¿sí? De revisar este sintagma de problemas de aprendizaje para pensar, por ejemplo, problemáticas en los aprendizajes, ¿no? Lo dejo a modo de ejemplo, pero para que lo consideren después, ¿no? Y quizás podemos dejar la comunicación abierta luego de hoy a través del correo mío para recibir alguna consulta posible y eso. Y no sé si hay algo más, creo que no, que hasta ahí llegamos. Bueno, ahora sí me cayó la boca. Bueno, podemos aprovechar este rato para intercambiar. Te diría, Ama, que lo pongas en modo hablante, ¿sí? Modo Así, hablante. modo hablante. Gracias, Oski, por lo que nos trajiste esta clase tan nutrida. Y bueno, abrimos a intercambio. A quien quiera comentar algo, preguntar algo, nos queda un ratito para eso. Hola, buen día. ¿Puedo avanzar? Hola, Obvio, Oscar. Patri, hola. ¿Cómo ¿Qué te va, tal? Patricia? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, gracias. Y me encantó la presentación y me gustó mucho lo que enviaste por correo también, las lecturas que enviaste. Así que Ah, voy a bueno. ir por ellas. Muy buenas, muy buenas. Sí, a mí me conmovieron muchas de esas lecturas, y por eso tuve ganas de que las pudiesen tener también. Sí, muy buenas. Te hago una consulta. En el servicio que ustedes tienen en la universidad, ¿trabajan estas cuestiones con estudiantes universitarios? Te comento porque últimamente me surgen estas cuestiones de dificultades en adultos en relación a la trayectoria en niveles terciarios y superiores. Y Sí, todo lo que vos trajiste me hace repensar mucho qué pasa con los adultos y estas dificultades para avanzar en el nivel sí, terciario pasa universitario. que estas dificultades persisten. Mm, Además, estamos viviendo los tiempos post-pandémicos, con lo cual las secuelas de la catástrofe que fue la pandemia siguen vigentes. Y en el SAOP armamos un proyecto de acompañamiento de trayectorias académicas, Psicopea Acompañante de Trayectorias Académicas. La sigla es PATA, ¿no? Qué Hay que hacerle la pata interesante, qué a los interesante. estudiantes, porque si no les hacemos la pata, la universidad sigue teniendo un fuerte contenido expulsivo. Estamos encontrando dificultades de lectura y escritura, y por eso los estudiantes se acercan al SAOP, y las materias también de distintas carreras de las facultades sociales se acercan al SAOP para consultarnos, y las psicopés que trabajan en este proyecto abordan justamente las cuestiones de lectura y escritura al interior de los contenidos de las materias. O sea, no podemos trabajar estas competencias por afuera de lo que significa escribir y leer en la universidad. Entonces trabajamos con los programas de estudio de las materias, solicitamos adecuación de las evaluaciones cuando los estudiantes presentan problemáticas ligadas o bien a la escritura, o bien a la lectura, o bien a la exposición oral, porque esta es otra cuestión que yo no abordo aquí, pero que con los estudiantes y las estudiantes universitarias también se pone en juego la palabra hablada como una oralidad secundaria, ¿sí? Junto con la palabra escrita. Entonces, el trabajo psicopedagógico es vital, junto con el trabajo que por supuesto hacemos con niñas, niños y adolescentes y jóvenes, pero trabajar esta cuestión me parece muy interesante tu inquietud, porque es un enorme problema en las universidades y en los profesorados, la cuestión vinculada a la lengua escrita y a la lengua hablada, vinculada a los contenidos especializados, a los contenidos técnicos.
Hay que hacer psicopé de la lectura y la escritura académica, decididamente. La estamos haciendo. Lo que puedo hacer es alcanzarte el proyecto, Patricia, para que lo leas. Ay, me encantaría, porque ya te digo, me surge últimamente demandas de adultos que no avanzan, Claro. digamos, como se espera en la trayectoria a nivel terciario y universitario, y es llamativo. Me encantaría. Sí. Te escribo en todo caso. Escribime a mi correo y te lo envío y seguimos en Bárbaro. contacto. Dale. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Yo me acordaba, Oscar, perdón, no dejé de hablar, pero me acordaba cuando hablabas al inicio de algunos textos, que ahora no recuerdo bien si eran de Silvia Español o quién, que hablaba de intersubjetividad primaria, y que somos como la única especie que cuando el Sí, bebé mama, hace pausas y mira. Y eso está conceptualizado como una protoconversación, como turnos. El bebé mama, para, mira y vuelve a mamar. Y esos ritmos no existen en otras especies. Entonces está conceptualizado como una intersubjetividad primaria de turnos, de intercambio, ¿no? Que me pareció interesante también pensar en eso que vos describías también al principio de como este pasaje del organismo al sujeto, ¿no? sí, sí, mira y escucha. Ama y se detiene para mirar y escuchar. Y por supuesto que es una protoconversación. Y allí comienza a inscribirse. Esa es la pregunta que me hago. ¿Qué se inscribe en la escritura? Bueno, allí comienzan las primeras inscripciones, ¿no? En ese pasaje del cachorro a la sensibilidad humana. En el silencio también se inscriben cosas. Hola, buen día, ¿me escuchan? Hola Eugenia, ¿cómo te va? Claro, buen día a todos, todas, ¿cómo están? Bueno, un placer, Oscar, escucharte, como siempre, y me quedo con esto de poder pensar, repensarnos, interpelar en nuestra clínica, ¿no? Psicopedagógica, con esto de poder dar sentido. Pensaba a veces cuando nos llegan estos niños y niñas donde, bueno, obviamente hay que plasmar, ¿no? En una hoja esto de escribir, ¿no? Escribir su nombre, conocer las letras, y que a veces aparece ahí la resistencia, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, hay mucha resistencia en eso y evaden, y sin embargo pensaba en esto, cuando vos hablabas de este proceso de subjetivación, ¿no? De ataduras, ¿no? De desatar, todo lo que implica con sujetar, con soltar, y lo que hacemos con las letras y con los números cuando jugamos, y donde ahí, digo, esto de no pensar la escritura desde el papel, y es como una autorreflexión, ¿no? Que lo hago y me lo pongo a pensar como intervenciones subjetivantes nuestras desde el rol de psicopedagogo, ¿no? Que no sea con papel y lápiz. El juego, el cuerpo, el espacio, los bloques. Yo a veces uso mucho esto para segmentar y jugar a palabras, y antes de eso, trabajar, por ejemplo, con esto de los ritmos, las pausas, con los bloquecitos, con armar, desarmar, juntar, ¿no? Y esto de juntar letras, juntar números, a ver qué cambiar, poner, sacar, digo, toda esa parte, y que creo, lo pienso, no sé si es así, como esta cuestión es más tiene que ver con construir este sentido, para llegar quizás luego a Sí, la formalidad de la escritura. sí, absolutamente. Vos lo que estás trayendo es jugar con los signos. Estamos tratando de ver en esta mañana el pasaje del símbolo al signo, ¿sí? Entonces, los pacientes traen un signo normado, un signo que los estigmatiza, no sabés, y nosotros podemos comenzar a jugar con los signos, ¿sí? A jugar con los números y con las letras. Son chiches simbólicos.
las letras, las palabras y los números. Eso desanuda, ¿no?, la normativa, el dedo acusatorio en que se transforma toda escritura, y poder ligarlo a un espacio del placer, ¿sí? O sea, en las escuelas nos dan deberes, bueno, en el dispositivo clínico nos dan placeres, ¿sí? Hoy tenemos el placer de jugar con las palabras y con los números, con los bloques, dibujar en la pared, en el piso, empezar a imaginar cosas, ¿no? Traer otra vez los cuentos. Todo eso está cuando una psicopé lee un cuento, sonando. Entonces, jugar con las palabras y los números, revolver, porque un poco eso es la metáfora, revolver el concepto. Así que me parece muy importante la idea de ponerlo en juego al número y a la letra, a partir del juego simbólico, ¿sí? Y a partir de los ritmos, ¿sí? Por eso la cuestión de las palmas, de caminar, o sea, la escritura empezó ahí en el cuerpo, los números están en el sistema decimal, ¿de dónde viene, no? Bueno, acá está nuestro sistema decimal, y el primer papel es la piel, la superficie de la piel, así que adelante con eso, Euge. Nosotros con un pacientito, entre nosotros, jugamos a leer con los pies, en lugar de leer con el dedo, ¿no? Entonces es esto donde pasamos del plano, digo, esto también a nosotros, ¿no? Como desestructurarnos nosotros. Digo, ¿por qué mesa, escritorio, papel y lápiz? Si no, bueno, con unos bloques grandes en el piso, y leíamos en lugar de con el dedo, o sea, hacemos esta analogía de la lectura con los pies. Estuvo Sí, divertido, ¿no? Y eso lo descubrí. absolutamente, claro, pasemos del escritorio al territorio, pasemos del escritorio al suelo, ¿sí? En el suelo pasan las cosas, ¿sí? Y después las subimos, pero bajemos a la altura de nuestras infancias, y ahí en el suelo, ¿no? Que no es lo mismo que piso, ¿no? El piso es donde yo piso, transito, el suelo es donde me asiento, el suelo es donde me siento, ¿sí? Y en el suelo pasan cosas. Así que al leer con los pies, por supuesto. Gracias, Oscar. Bueno, aprovechen que se termina, vamos. Hola, buen día, Oscar, bueno, a todos. Estaba pensando también, desde lo que dijiste en cuanto a las experiencias subjetivantes, el trabajo que se hace también en el servicio de psicopedagogía en el SAO, en los talleres de narración y de lectura y escritura, y pensaba en lo sociocognitivo, cómo hay niños que a lo mejor nos llegan de sexto grado, de quinto grado, sin estar alfabetizados, y con el juego y con otros se van alfabetizando, y uno nota esa práctica subjetivante entre ellos, y como algunos te dicen, ay, yo pasé al segundo nivel porque estoy en el grupo, porque ya aprendí a leer y escribir, y porque, bueno, el estar con otros nos muestra la experiencia de que se enseñan y se aprenden juntos, y me parece que la actitud del afecto y del estar esperando algo de ese niño que nunca aprendió en la escuela, que es leer y escribir, y pasar de la palabra hablada a la escrita. El otro compañero, el otro psicopé, está esperando que ese niño aprenda, y todos estamos esperando que ese niño aprenda y aprende. Algo también como Patricia Enright en algún momento nos ha traído en algunas charlas, si uno no espera algo de este niño o de esta niña, es imposible, y no hay una corriente de afecto, es imposible. Yo creo que también ahí esto de lo sociocognitivo, Oscar, que tanto nos enseñás todo el tiempo, aparece ahí en los talleres y juntos aprendemos. Bueno, es una experiencia muy linda también del servicio de psicopedagogía. Gracias por tanto. Me parece muy interesante ese taller al que hace referencia Elba, se llama Trazos en Juego.
trazos en juego. Y el dispositivo grupal nos viene a recordar que nadie aprende sola, que nadie aprende solo, y que lo que sabemos lo sabemos entre todas y todos. Es muy fuerte lo que sucede en el dispositivo grupal, porque el saber es un bien común. El saber se reparte como se reparte el pan, y como circula el agua, como circula el mate. En Lomas circula mucho el mate, ¿no? Eso es la propiedad común del símbolo y del signo, ¿sí? Es un derecho universal, es un bien común. Y el dispositivo grupal nos viene a recordar eso, y yo creo que el placer y la alegría de que Nicumpa aprenda y comprenda es un triunfo ante la barbarie, ¿sí? De quienes se están ocupando de que no lleguemos al símbolo y al signo. Así que el trabajo psicopé también tiene un contenido importante vinculado a los derechos, ¿no? Bueno, estamos en horario. Bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo la clase que nos dedicaste, nos preparaste. Y bueno, nos seguimos viendo ya como compañero acá y en las supervisiones. Así que bueno, nos vemos la próxima. Ahí en los mensajes tenés unos agradecimientos también. Y bueno, recuerden que hay unos textos que Oscar nos compartió, que pueden ver que les mandamos por mail, y que él dejó abierto el canal para quien quiera seguir intercambiando. Bueno, Mil muchísimas gracias a todos. gracias. Muchas gracias, gracias Oscar. De nada, Patricia, saludo para todas, para todos. Un gusto.